Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora por las diferentes plataformas del Ministerio El Fuerte Pregón. Sean todos bienvenidos a este repaso de escuela sabática. Estamos aquí, hermanos, para estudiar nuevamente la lección para este día miércoles 17 de marzo. Así que le invitamos a que usted pueda compartir la programación ya en las diferentes plataformas. Y hoy estará conmigo mi esposa, Grisel Saltos. Grisel, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la pantalla y que nos están escuchando en la radio. Quiero decirle que me da mucha alegría que estén conectados con nosotros. Amén. Bien, hermanos, recordarles nada más que nos sigan a través de YouTube como Iglesia El Fuerte Pregón o Ministerio El Fuerte Pregón, perdón. También puedan seguirnos a través de Facebook, a través de Ministerio El Fuerte Pregón, o también descargando una aplicación para teléfonos Android como Iglesia El Fuerte Pregón. Ahí puede escuchar la radio y también a través de MyTuner Radio. También nos encuentra ahí. Y también a través de Novex Radio también nos encuentra. Si usted quiere obtener la escuela sabática, lo puede hacer a través de la página web de nuestra iglesia, como es iglesialfuertepregón.net. Bien, hermanos, vamos a entonces a comenzar con el estudio de esta mañana, pero antes de hacerlo, pues como siempre tenemos que hacerlo, orar antes de abrir la palabra de Dios. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija. Padre Celestial, querido Dios que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por un día más de vida. Querido Dios, que en esta mañana que estamos aquí, que usted nos pueda hacer, Señor, nuestro Maestro, para que nos pueda enseñar, Señor, en esta mañana lo que quiere decir su palabra. Denos Espíritu Santo a todos los que estemos estudiando hasta ahora y a aquellos que lo verán después. Señor, gracias por su bendición y acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, el título de toda esta semana ya lo hemos venido viendo, que es El peor enemigo del hombre, parte 2. Y vamos a tratar hoy día la pregunta número 4, que nos toca para este día miércoles 16 de marzo. Así que vamos a entrar a lo que es la introducción para esta semana. Le voy a pedir a Grisel que nos pueda leer la introducción. Los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Con tal fin tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Como su jefe, tuercen y pervierten las escrituras para conseguir sus objetivos. Objeto. Bien, hermanos, aquí vemos claramente de que claramente aquellas personas que no son consagradas al Señor, que están en contra de lo que la obra del Señor, digámoslo así, son personas que están en oposición con el gobierno de Dios y obedecen a quién, a su jefe, a quién, a Satanás. Ese es un grupo de personas, hermano, de que muchas veces el enemigo utiliza para poder seducir, ¿verdad?, a los hijos de Dios a que puedan obrar mal. Pero bien, hermanos, como vemos aquí claramente, Satanás es muy astuto y él sabe muy bien, hermanos, quién está viviendo las cosas del Señor y quién no. Y por ende, muchas veces somos utilizados por él cuando no hacemos la voluntad de Dios. Bien, la pregunta para esta semana es la pregunta número 4 y le voy a pedir a Grisel igualmente que nos pueda leer. ¿Qué le puede ocurrir al cristiano cuando éste se aleja de la oración? Amén. Hermanos, claramente es una pregunta muy interesante. Decíamos ayer que nosotros debemos siempre estar velando y orando porque, hermanos, es la única forma de poder vencer al enemigo, de poder vencer las tentaciones que él muchas veces nos envía. Pero aquí claramente la pregunta que nos hizo Grisel, ¿qué le puede ocurrir al cristiano cuando éste se aleja de la oración o deja de orar? Cuando deja de tener esa comunión con Dios, ¿qué le puede pasar a una persona que deje de comunicarse con el Señor, tener esa relación tan estrecha como hijo de Dios? Mateo 26, 40 y 41 nos va a decir algo muy interesante que dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando ya estaba el Señor Jesús por entregar su vida por causa de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice Mateo 26, 40 y 41.
Mateo 26:40. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, hermanos, aquí vemos claramente de que el Señor Jesús les pidió a sus discípulos que velaran con Él en oración en esos momentos tan difíciles que el Señor estaba pasando, porque iba ya a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y el Señor pidió a sus discípulos que oraran, ¿verdad? Que estuvieran con Él en oración. ¿Para qué? Para que no puedan entrar en tentación. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos dicen que cuando Jesús volvió, dice que los encontró ¿qué? Durmiendo. Entonces, hermanos, ese es el caso muchas veces de nosotros. En vez de ponernos más en comunión con Dios en este tiempo tan difícil que vivimos, en este tiempo que tenemos que depender más de Dios, que tenemos que consagrarnos más a Dios, muchas veces nos dormimos. Quizás no, literalmente, perdón, como estaba pasando con los discípulos, pero sí en un estado espiritual, durmiendo. ¿Verdad? En un estado que muchas veces nos enfocamos más en las cosas del mundo y le prestamos menos atención a las cosas de Dios. Cuando hermanos deberíamos prestarle más atención a las cosas de Dios que a las cosas del mundo y por ende hermanos prepararnos y estar velando siempre en oración, en estudio de la palabra, en estar siempre en esa comunión estrecha con el Señor. Por eso le hice una pregunta al Señor ahí a los discípulos, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Por qué no habéis podido poder velar conmigo una hora? Ni siquiera una hora fue capaz de sus discípulos estar despiertos, velando y orando por su Señor. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. No somos capaces ni siquiera de sacar un tiempo para estar con el Señor día a día. Muchas veces estamos ni un minuto orando, no duramos ni un minuto en orar al Señor. Entonces, ¿cómo queremos tener poder? ¿Cómo queremos tener esa fuerza para poder vencer el mal? Imposible, porque aquel que no ore y no se consagre a Dios, no tenga esa comunión estrecha con el Señor, más que sea que aparte una hora diaria para estar con el Señor, va a ser muy difícil que se prepare para estar con el Señor en las nubes de los cielos cuando Él venga. El consejo del Señor es velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. El Espíritu está dispuesto a velar y a orar, pero muchas veces la carne es débil. La carne nos jala a decir, tengo mucho sueño, no puedo levantarme de mañana a estudiar, en la noche estoy muy apurado, llegué del trabajo muy cansado. Eh, Nunca tenemos tiempo para el Señor. Y ahí está el problema. Ahí reside nuestra falta de poder para vencer el mal. Bien, vamos a analizar la cita que nos toca para este día, que se encuentra allí en Conflicto de los Siglos, la página 563, 564. Así que voy a pedir a mi esposa que nos pueda leer nuevamente esta declaración. Vamos a leer la primera parte y vamos a irla analizando poco a poco. Por medio de fervida oración y de entera confianza en Dios, Salomón alcanzó un grado de sabiduría que despertó la admiración del mundo. Pero cuando se alejó de la fuente de su fuerza y se apoyó en sí mismo, cayó presa de la tentación. Entonces las facultades maravillosas que habían sido concedidas al más sabio de los reyes solo le convirtieron en agente tanto más eficaz del adversario de las almas. Hermanos, vemos aquí un ejemplo claro que la palabra de Dios nos presenta y la sierva nos hace referencia a Salomón, un hombre que fue bendecido por el Señor, que el Señor le dio el deseo de su corazón de poder tener sabiduría para poder dirigir a un pueblo, y el Señor le dio eso. Pero hermanos, cuando él estaba dependiendo del Señor, las cosas iban bien, pero en el momento cuando él se alejó de la fuente de la vida, la fuente de la fortaleza, de fuerza, y se apoyó en sí mismo, claramente dice que cayó presa de la tentación, fácil presa de la tentación. Las facultades, hermanos, que maravillosas que habían sido concedidas al más sabio de los sabios, de los reyes de ese tiempo, solo le convirtieron en agente tanto más eficaz del adversario de las almas. Ese don que el Señor le dio para hacer una bendición para su vida y para el pueblo, hermanos, más bien fue, hermanos, puesto del lado del adversario.
Por eso muchas veces no tenemos que tener ese cuidado de que cuando pidamos algo al Señor, de que cuando muchas veces nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, es cuando más debemos depender del Señor. Es cuando más debemos aferrarnos a Él. Porque la palabra de Dios claramente dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cuando tú te sientas más firme, cuando tú te sientas con mejor espiritualidad, es cuando más debes depender de Dios. Porque ahí es cuando más necesitamos a Dios. Por eso tenemos que coger estos ejemplos de la palabra de Dios, como fue el ejemplo de Salomón, y no cometer los errores que él cometió. Vamos a leer la segunda parte de esta declaración. Mientras que Satanás trata continuamente de cegar sus mentes para que no lo conozcan, los cristianos no deben olvidar nunca que no tienen que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bien, hermanos, vemos claramente que aquí claramente nos da a entender la cita, hermano, de que Satanás muchas veces ciega las mentes de las personas para que no lo conozcan, para que piensen que el mal no existe, para que piensen que las cosas que pasan en el mundo muchas veces le echen la culpa a Dios, cuando no es así, hermanos. El mal existe, el enemigo existe, es real. No tenemos una lucha contra carne y sangre, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas. Con ellos tenemos nosotros una lucha, algo que no podemos ver, algo que quizás no tenemos la capacidad de verlo, pero hermanos, si nosotros fuéramos capaces, si se nos abrían nuestros ojos, dice la sierva, viéramos que a 1 metro de nosotros hay una lucha campal entre los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo. Entonces, hermanos, si nosotros, nuestros ojos fueran abiertos, viéramos una gran lucha alrededor de nosotros. Pero hermanos, por eso nosotros debemos orar y velar y estar dependiendo más del Señor. Porque estamos luchando con algo que no vemos. Estamos luchando con algo que muchas veces es más astuto que nosotros y que fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo, mucho más a nosotros, hermanos, que somos seres caídos. Es por eso que los incito y los animo a que puedan depender más del Señor. Vamos a leer la última parte de la cita. Esta inspirada advertencia resuena a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Bien, hermanos, y la cita termina claramente diciendo, ¿no? Que esta advertencia, esta inspirada advertencia que se nos da a través de la palabra de Dios, de que estemos velando y orando, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien devorar, hermanos, llega hasta nuestros tiempos. Ahora mucho más, porque ya estamos en el tiempo del fin. Ya queda poco para terminar la historia de este mundo y Satanás está buscando a quien devorar. No quiere irse solo a la perdición, quiere llevarse a muchos con él, aquellos que le permitan a través de sus vidas gobernarlos. Por eso nosotros debemos depender más de Dios, para que el que nos gobierne a nosotros sea el Espíritu de Dios, más no Satanás. Así que hermanos, les exhorto y les invito a que usted pueda cada día depender del Señor. Cada día pueda orar, por lo menos, si no tiene la costumbre, unos 10 a 5 minutos y ahí poco a poco irlo haciendo cada día mejor. Estudiar la palabra de Dios con más frecuencia, por lo menos sacar una media hora para estudiar con el Señor, después irlo alargando poco a poco. Pero es tiempo de depender más del Señor, es tiempo de consagrarnos al Señor, es tiempo de podernos poner del lado del Señor y decir, bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que hermanos, esta fue la escuela sabática de esta mañana. Y para eso, hermanos, para terminar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos pueda dirigir en este día, en todo lo que hagamos y que siempre nos esté cuidando de esos agentes satánicos que muchas veces nos ponen tentaciones para caer. Bien, vamos a orar. Voy a pedirle a mi esposa que pueda hacerlo. Oremos.
Señor, estamos aquí ante ti dándote las gracias por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra a través de la radio, Señor, y que aquellos que nos están escuchando pueda ser de gran bendición. Te pido que los cuides y protejas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado, en verdad. Invitarles a que puedan compartir la radio, el YouTube, el Facebook, para que otros también puedan conocer el mensaje de salvación para este tiempo final. Queridos hermanos, gracias por haberme acompañado. Y también le agradezco a mi esposa por haber estado conmigo hoy. Y también invito a ella a que pueda despedirse de ustedes. Hermanos, quiero invitarles que siempre nos sintonicen a través de la radio y así puedan estudiar con nosotros a la escuela sabática y aprender más, y que de alguna manera esto pueda ayudarlos a ustedes a venir a los caminos del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, hermanos, un feliz día. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.